Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Guille. Estamos en un lugar distinto, pero seguimos en la tercera temporada de Criptograma Cultural, siempre tratando de descifrar las claves de la cultura y la comunicación en la Argentina. Siempre estamos en los estudios de TV Universidad desde la Ciudad de La Plata, pero esta vez nos trasladamos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el anexo H, de la Cámara de Diputados de la Nación, del Congreso de la Nación, porque tenemos una entrevista especial. Obviamente en colaboración siempre con los canales públicos provinciales universitarios y también con el primer canal villero de la patria. Así es, Laura. Este programa tendremos en minutos nada más la presencia, gracias a su predisposición, de la diputada Lorena Pocoy, diputada nacional, presidenta de la Comisión de Cultura de Diputados. Seguramente mucho para hablar. Sí, Lorena es la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero además obviamente integra el bloque de Unión por la Patria del peronismo. Laura, en este programa en particular también tendremos un poquito de lo que nos enviaron la gente que ganaron y obtuvieron las entradas de la obra de teatro que vinimos regalando toda esta semana, o mejor dicho, casi todo el mes, Un sueño de otra noche de verano. Que fue un éxito. Un éxito, sigue siendo un éxito. Bueno, algo de eso vamos a contar y mostrarle con algunas fotitos y algo más que nos mandó la gente que fue a participar. También vamos a volver ahora con la recomendación de los libros. Por supuesto. Además, esta recomendación de este libro en particular no es un libro cualquiera, es un libro que tiene que ver con nuestra invitada también, porque es un libro de Enver el Cacho El Cadri, el guerrillero que dejó las armas, escrito por un invitado también de Criptograma Cultural, nada menos que Alejandro Tarruela, que estuvo ya en la temporada anterior, y es un libro realmente muy interesante para entender el peronismo, para entender la resistencia de 1955 y toda la tarea de resistencia cultural y política a lo largo de esos años. Muy importante, súper recomendable. Búsquelo porque es fácil de acceder, es fácil de encontrar. Bueno, Guille, metámosle pata porque intuyo que este programa va a dejar mucha tela para cortar. Además ya está llegando la diputada y nosotros le estamos usurpando un poquito el despacho. Así que así comienza Criptograma Cultural. En esta edición especial de Criptograma Cultural estamos conversando con la diputada Lorena Pocoy. Ella es nacida en el barrio Mataderos de la ciudad de Buenos Aires. Inició su carrera cultural, política, de militancia desde muy joven, de la mano, o muy cercana obviamente, al dirigente peronista Enver el Cadri, con quien compartió buena parte de la militancia de los 90. Es licenciada en Gestión de Políticas Públicas, diplomada en Políticas de Integración Regional de la FASCO, y además fue fundadora y también presidenta de la Asociación Mutual Homero Mansi, el espacio social y cultural del barrio de Boedo, desde 1990. La Mutual es conocida por su participación en el Carnaval porteño y por ser la sede que nuclea a las agrupaciones murgueras de la ciudad de Buenos Aires. Además, Lorena fundó la primera escuela popular de medios comunitarios luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación y fue elegida legisladora por la ciudad de Buenos Aires por 2 mandatos consecutivos, desde el 2013 a 2021. Por su trayectoria militante, fue elegida como vicepresidenta del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires entre 2014 y 2021. Actualmente es presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación y vamos a charlar con ella en esta charla muy especial, obviamente vinculada a la cultura. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu dedicación. Sabemos que son momentos difíciles para todo el sector cultural y el trabajo es mucho, sin duda. Así que muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, la verdad que un honor. Y sí, son momentos muy difíciles para todo el país y la cultura como una parte importante y vital del país. Así que, bueno, sí, haciendo un
la tarea que nos corresponde con la responsabilidad frente a la Comisión de Cultura en el marco de momentos muy difíciles para todo el pueblo argentino, para toda la clase trabajadora y por supuesto para todos aquellos que creemos en una democracia y en un modelo de país con todos adentro, ¿no? Lorena, nosotros como Criptograma Cultural se especializa en el tema de cultura y comunicación, venimos por supuesto siguiendo todo lo que ha pasado desde que asumió el presidente Milei. En el 2024 te vimos también participar de esa gran marcha que se opuso a la ley de bases de alguna manera, pero había una gran columna de cultura también muy importante, muy representativa. Y me gustaría un poco que nos cuentes vos cómo lo viste desde tu espacio de militancia, pero también como diputada, un poco qué pasó de ahí en adelante con todo lo que han trabajado adentro de diputados y toda la situación que se ha dado en este marco. ¿Cómo la ves vos a esta? Sí, bueno, primero, como decías vos, ¿no? Desde que asumió el presidente Javier Milei hay una embestida muy fuerte contra amplios sectores de la sociedad. La política de la motosierra atentan contra todas las políticas públicas activas y muchos derechos conquistados, pero hay un ensañamiento particular muy especial con el sector cultural que desde mi punto de vista tiene que ver es multidimensional. Quizás el gobierno construya el relato de la dimensión económica, del ajuste, de otras prioridades, etcétera, etcétera, pero en muchos casos no es económica. La cultura tiene la particularidad de construir nuevos interrogantes, de ayudarnos a imaginar, de interpelarnos, disputa la construcción del sentido, más allá de que aporta un valor agregado económico, construye comunidad. Creo que de alguna manera la cultura, para el cambio de paradigma que este gobierno neoliberal de ultraderecha junto a las derechas globales expresan, es un gran enemigo. Y por eso hay un ensañamiento constante del comienzo a través de las principales leyes que quisieron eliminar los institutos, al no poder eliminarlos, producto de la resistencia, la unidad, la claridad del sector cultural que ha tenido una capacidad de unificarse, de las 3 centrales sindicales, más los sectores nucleados en los diferentes agrupamientos, las multisectoriales, un sector que ha estado más que a la altura de la circunstancia, recorriendo cada despacho, cada pasillo, cada sector, concientizando. Bueno, hemos logrado victorias entre comillas, porque nunca es una victoria mantener un derecho que ya estaba conquistado. Y mucho menos es una victoria cuando luego fue pasando el tiempo y te das cuenta que, bueno, logramos que no se lleven puesto el Instituto del Cine, que no se lleven puesto, que no desarticulen, que no desaparezcan los institutos, pero desaparece el financiamiento, desaparecen las estructuras administrativas, desaparece su estructura federal, los consejos. O sea, desaparecen las herramientas que hacen que puedan aplicarse esas políticas para las cuales fueron creadas. Entonces, bueno, celebramos que existan esos recipientes para que podamos luego seguir debatiendo, discutiendo, intentando dotarlas de contenido, de presupuestos, de todo, de políticas públicas activas, ¿no? Luego, bueno, la ley de bases, por supuesto, siempre nos encontró en la calle junto al sector cultural. Quiero destacar, algún punto de inflexión muy fuerte que por lo menos en medio de tanta tristeza, por el cambio tan abrupto de paradigma de un Estado que se plantea como enemigo, ¿no? El gobierno plantea que el Estado es el enemigo y que el libre mercado es el nuevo amigo de la humanidad, como si al libre mercado le preocupase una sala de teatro independiente, una biblioteca popular, o el puente que une una escuela rural con una población. No, al mercado no le preocupa absolutamente nada donde no haya un producto vendible y una rentabilidad que pueda sacar. Por eso el Estado tiene que existir, tiene que regular, por eso todas estas leyes que alguna vez fueron conquistadas lo que hacen es achicar asimetrías, que el mercado profundiza, y que es lo que estamos defendiendo. Y un punto de inflexión en medio del comienzo de toda esta batalla, donde el sector cultural se pone de pie muy rápido, nos alberga la central de la CGT, allí en Azopardo, a las 3 centrales sindicales y a todo el sector de la cultura independiente y multisectoriales, y un espacio muy amplio y plural a nivel federal. Y desde allí sale un sector completamente unificado de diferentes ramas artísticas, de la cultura, de los sindicatos, muy amplio, muy plural, un espectro gigante, y con la idea de marchar juntos con un faldón, con una bandera enorme que unifique y que diga cultura. Para mí fue algo maravilloso, porque maravilloso en medio de un escenario que, por supuesto, hubiese preferido que esa reunión no exista, ni esa bandera que nos unificó, y que todas las leyes
estén en pie y estemos debatiendo ampliación de derechos. Pero en ese contexto y en ese escenario de un ataque tan fuerte hacia todos los hacedores de la cultura en el quehacer nacional, ese nivel de unidad, de reconocimiento de unos con otros, de pararnos tan a la altura de la circunstancia, de reconocernos que era lo que estaba en juego, realmente fue emocionante y creo que fue como, nada, cargarnos de energía, de gasolina, porque sabíamos que se venían grandes batallas, porque el gobierno ya había mostrado sus garras, ya había mostrado que estaba dispuesto a destruirlo todo. En ese punto me quiero quedar porque me parece que es importante. Nosotros siempre tratamos de dedicarle pausadamente a determinados temas y creo que esto da un contexto de donde arrancamos. No te vayas, quédate acá ya que nos diste ese tiempo. A la audiencia, esto recién empieza, ese primer bloque, ya volvemos con más Criptograma Cultural. Continuamos en Criptograma Cultural desde el anexo H del Congreso de la Nación, el anexo de diputados, un programa especial porque queremos analizar lo más profundamente posible la situación que viene pasando con la cultura. Bueno, si usted nos está viendo, si nos ve por una red social, ponga un me gusta, si nos ve por un programa de un canal público universitario, escríbanos, mándenos algún mensaje, siempre es bueno saber qué es lo que piensa, porque para eso nosotros desde Criptograma Cultural siempre tratamos de descifrar la cultura y la comunicación en clave federal. Agradecemos enormemente a la diputada que se gestionó todo ese tiempo para estar con nosotros y a nosotros, Lorena, nos gustaría saber un poquito más de cómo arrancaste en la militancia cultural, que también te llevó a la militancia política. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en este camino? Bueno, primero decir que nací y crecí en el barrio de Mataderos, que es un barrio donde la política, la cultura, el fútbol, el peronismo, todo está entremezclado. No son cosas por separado, son veredas, cuadras, con historias, con compañeros de la escuela, con abuelos que tomaron el Lisandro de la Torre, con el Torito de Mataderos, con la Renga, hay una mezcla de situaciones que son constitutivas y parte de... ¿Cómo es Matadero para quien vive en La Rioja, en La Pampa, en Jujuy, que esos son los lugares donde nos ven también, ¿no? ¿Cómo es Matadero? ¿Qué es el barrio de Matadero? Bueno, el barrio de Mataderos es, para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, dentro de los tantos barrios que alberga esta ciudad, hay dos barrios que la reconocemos la entidad de república, no por ser separatistas, sino por otras cuestiones. Es la de República de Mataderos y, bueno, la República de la Boca. La República de Mataderos tiene características muy particulares porque es un barrio fronterizo con la General Paz, con el distrito de Lanús por un lado y de La Matanza por el otro, y cada vez mezcla mucho de campo con ciudad, porque, bueno, nada, y yo tenía también esa mezcla de campo con esa urbanidad del barrio, porque soy primera generación porteña, ya que toda mi familia materna era pampeana. Los niños crecimos jugando en la calle, pero integrados a las historias de padres, tíos, abuelos, donde ahí no importaba en la escuela, o sea, el popular no era el que tenía la zapatilla Nike, Adidas o no sé qué. Ahí el popular era el que tenía el abuelo que había estado en la toma del frigorífico Lisandro La Torre. Ahí las categorías de quién era quién pesaban por otras historias. Y yo creo que eso es muy constitutivo en la historia de uno y que a veces uno solo con los años puede dimensionar que hay una parte de la formación que te la transmitió la calle, la vereda, el juego, la familia, los vecinos, la forma de crecer en comunidad, los problemas de un hogar u otro y cómo se absorbía en comunidad a pesar de atravesar una dictadura y hablo de los lazos comunitarios aún durante la dictadura. Claro. Digo, bueno, Mataderos fue eso y es donde comencé mi primer año de la escuela secundaria, ya participando del centro de estudiantes, y luego mi familia se muda, cuando yo termino mi primer año, hacia el barrio de Boedo y yo me paso al Nacional 3, en aquel entonces Mariano Moreno, en la avenida Rivadavia, donde tengo grandes compañeros, ahí conozco a Hernán Brienza, bueno, conozco una cantidad enorme de compañeros y amistades con las que sigo. Una escuela con mucho peso en la ciudad de Buenos Aires, realmente. Chicos con placas, acá estudió fulano, claro, mengano, desde Algo Alzogaray hasta los revolucionarios, digo, nada, por ahí habían pasado varios. Bueno, ingreso ahí y todo el cambio que implica y ahí conozco, bueno,
una cantidad enorme de compañeros de 14 años, que era la edad que yo tenía, pero también del otro turno y de los que estaban en quinto egresando, porque el centro de estudiantes hace eso, ¿no? Junta divisiones, turnos, situaciones y grandes amigos con quienes seguimos, somos familia, ¿no? Hemos pasado ya una vida y muchas cosas. En medio de mi militancia del secundario siento que me está faltando algo territorial, porque yo venía y me formé y me constituí en un barrio donde todo era muy territorial. Nada estaba separado de la calle, la vereda, del fútbol, de la música. Y esto es además en el fervor de los primeros años de la democracia. 86, 87, 86 años, se arrancó el primer año. En el medio, digo, ¿no? Uno dudaba si la democracia iba a seguir o no, digo, los que eran más grandes. Totalmente. Yo soy de la generación de los que estábamos terminando la escuela primaria con la reapertura democrática en ese proceso y con muchas ganas de participar. Y con una familia muy politizada, con mucha discusión política, digo, no necesariamente peronista, con un hogar con muchos discos, con mucha música, con mucha arte, filosofía, libros. Digo, todo eso estaba al alcance, digo, en medio de un barrio popular y de dos viejos muy laburantes. La casa tenía mucha música, mucha literatura. Las sobremesas de los adultos eran largas, a veces terminaban mal porque todo era muy pasional y todos estaban muy convencidos de sus ideas en medio de todas esas cuestiones, y con una enorme influencia de mi abuela pampeana, peronista, delegada de Vita para el empadronamiento del primer voto femenino, una de las representantes de la provincia de La Pampa que viaja a Buenos Aires, viniendo de un pueblo carro-quemado, desde el interior profundo de La Pampa. ¿Y cómo hay un punto de inflexión donde Lorena Pocoy puede decir es militante cultural? ¿Hay un punto de inflexión en ese camino? Sí, claro que hay un punto de inflexión. Si bien la cultura estuvo siempre presente, atravesando la vida, el punto de inflexión es cuando egresamos del secundario. Yo ya militaba territorialmente también en una unidad básica. Coincide con que asume el menemismo, el espacio del Partido Justicialista donde yo militaba decide retirarse del PJ luego de perder las discusiones y entender que no había por qué acompañar un gobierno que estaba en nombre del peronismo destruyéndolo todo, ¿no? Aterrizando el consenso de Washington, vendiéndonos, digo, lo contrario a todo lo que se había dicho en campaña, lo contrario a las tres banderas que representa el peronismo. Y en ese entonces uno se siente, bueno, soy una joven peronista, una huarfandad absoluta en cuanto a estructuras partidarias. Empezábamos a vislumbrar una década que iba a ser compleja sin dimensionar la profundidad que iba a dejar los 90. La unidad básica se cierra porque funcionaba en una casa tomada que es finalmente desalojada, y terminamos en el viejo Barcullo, que ya no existe, hay una plazoleta en la esquina de Belgrano y Boedo, reunidos algunos pibes que habíamos egresado del Mariano Moreno con algún que otro vecino justicialista que había participado de la básica, diciendo ¿qué hacemos? Levantemos las puertas, abramos las puertas de un lugar, armemos una institución. No entendíamos si tenía que ser una mutual, una fundación, una cooperativa. Digo, el problema no era la legalidad. Fuimos a todos lados. Somos mutual porque cuando fuimos a la IGJ no nos supieron explicar bien cómo armar una asociación civil, nos atendieron muy mal, era tiempo de SRL, digamos. Hicimos una pregunta y no entendíamos nada, todavía no teníamos 18 años, muchos de nosotros. Y cuando fuimos al viejo INAM, el instituto que regulaba las mutuales, que estaba separado del de las cooperativas, está todo unificado, nos atendió una señora que estaba por jubilarse, nos vio muy jovencitos, así que nos dio como una clase de mutualismo, los papeles, nos atendía en papelitos, todo, nos íbamos acá el fin de semana armando todo, nos dejó su teléfono particular de su casa para... salimos de ahí y dijimos, vamos a ser mutual. Digo, esto es porque la persona jurídica, porque en realidad la cuestión era, abramos un espacio político, social y cultural que pueda reunir básicamente al barrio. Abramos un espacio político, social y profundamente cultural. Un espacio donde se dance, se cante, se haga teatro, se escriba, se construya, un espacio donde haya talleres. Nosotros nos hicimos mientras el barrio nos fue haciendo y a la vez habitábamos el barrio. Y ¿por qué el nombre?
Lo elección. del nombre es hermoso, porque cuando nosotros presentamos los papeles dicen tienen que poner el nombre. Bueno, Mirando al Sur, no, Homero Mansi, bueno, Mirando al Sur y Homero Mansi sonaban mucho, y había un tercer nombre, y alguien dijo, ¿por qué no ponemos un buzón en la esquina y decimos a los vecinos, se está fundando un centro cultural y hay 3 nombres posibles, ponemos el papelito, invitamos a todos a que voten y que gane el que gane? Por supuesto hicimos una selección de nombres que quede el que quede más o menos acorde a claro. lo que ustedes querían. Y Homero Mansi ganó por batacazo. O sea, no hubo Y discusión 35 años después se celebra la existencia y el vínculo de la Mutual Homero Mansi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah, bueno, como un centro de cultura extraordinario. eso fue algo para lágrimas. ¿Cómo llega tu rol de participación política activa en cargos de gestión, por decirlo de algún modo? Bueno, primero nunca ese espacio estuvo disociado de la política. La Homero Mansi es un centro cultural que ocupó un rol de resistencia política muy importante en los años 90, porque nunca entendimos que la cultura esté disociada de la política, ni la política de lo social. Creo que esta disociación de aguas tiene mucho que ver con los proyectos neoliberales que implica, lo social allá, lo ONGismo, lo político allá, que son los pocos que pueden disputar espacios de decisiones públicas, y los demás reclaman, no sé, diversión, espectáculos o capacidad de producir, pero no le interesa. No, nosotros rompemos esa lógica y entendemos que lo político, lo social y cultural va de la mano. Y tiene que ir de la mano, y que también es una forma de resistencia a los proyectos neoliberales, no disociar esas dimensiones que permiten justamente poder mirar el país a lo largo y a lo ancho y entender las asimetrías, las dificultades, y humildemente uno, desde un espacio cultural independiente, cómo poder aportar, añadir un pequeño valor agregado al tiempo histórico que le toca. Y creo que lo hicimos con mucha dignidad en los 90, primero intentando disputar esos paradigmas que el neoliberalismo, como esperanza, como consenso de Washington, como promesas también de achicamiento de Estado, de libre mercado, del se sálvese quien pueda, de cultura de meritocracia, romper todo eso que atentaba contra lo que implica el desarrollo colectivo, la vida comunitaria, el pensarse posta que nadie se salva solo, la importancia que es los lugares de encuentro, en términos de producción de ideas, en términos de imaginación política, en términos de felicidad, de abrazos, de sonrisas, de mates compartidos, de no estar solos, o sea, pasan tantas cosas en la trama de los lazos de la vida comunitaria, es tan esencial para el desarrollo que dijimos, bueno, en un proceso donde todo esto se intenta destruir. Ahora, estoy hablando de los 90 y parece que estoy hablando de ahora. Me acabo de dar cuenta, pero bueno, la verdad es que sí, la analogía es bastante parecida, y sobre todo de la primera mitad de los 90. Creo que aprendimos algunas cosas. Danos unos minutos más, nos vamos a un pequeño corte nada más. No se vaya de ahí, porque la verdad que la historia de la diputada Lorena Pocoy es muy interesante, pero el trabajo en la cultura y la comunicación también. Ya volvemos. Continuamos en Criptograma Cultural, gracias a la participación de la diputada Lorena Pocoy. Estamos aquí conversando nada menos que de cultura y comunicación, como siempre. Y bueno, si habrá visto que la diputada mira para distintos lugares, porque aquí atrás está lleno un poquito de gente, así que está bien sentir eso, y eso está bueno que suceda. Estamos muchos del equipo interesados por lo que diga la diputada. Lorena, hay una cosa que viene pasando desde la Comisión de Cultura, un poco cuando arrancó ya el gobierno de Milei, pero ahora que asumiste la presidencia de la Comisión un poco más fuertemente, es el reclamo del sector ante las distintas tipos de políticas. ¿Cómo ven ustedes, cómo ves vos esta realidad en cuanto a la demanda del sector y algunos de estos temas, ¿no? Bueno, a mí me toca presidir una comisión de cultura viniendo del sector de la cultura, teniendo mucha claridad que uno en la Cámara de Diputados está de paso. Podés tener un mandato, 2, renovar, pero estás de paso. Donde no estás de paso es en el sector que te constituyó y en el cual decidís expresarte. O sea, la herramienta de transformación de la vida que uno opta a militar,
que la cultura es el sector donde vengo, donde permanezco, donde continúo y a donde no vuelvo porque nunca me fui. Pero me toca a la vez una responsabilidad muy importante frente a la Comisión de Cultura, que es administrar una cantidad de conflictos sin caer en que quien preside tiene que ser neutro, porque yo fui electa por el pueblo para representar determinados intereses, no para ser neutra. Entonces es una tensión bastante compleja la situación, porque es una comisión muy dinámica, que entran muchos proyectos todo el tiempo, hay un avance permanente y constante de pequeños decretos, reformas, cada mega ley tiene algún pedazo que rebota y deteriora algún sector de la cultura. Entonces es una cuestión constante. Por lo tanto, yo me propuse desde que asumí, así fueron todas las comisiones que por este año funcionaron y seguirán siendo, que esta vez, estas cosas que muchas veces se diferencian, ¿no? Que hay comisiones que se juntan para dictaminar y otras donde se convocan a sectores para exponer. Yo dije, no hay tiempo. Todas las comisiones son expositoras, es decir, se dictamina y a la vez vienen los sectores sociales. Porque no hay semana y no hay día donde, digo, estos días que estamos filmando esto, está saliendo un decreto que impacta sobre el Coro Polifónico Nacional, donde ya había venido una madre a expresarse en la Comisión de Cultura, advertir que esto iba a suceder, el oficialismo dijo que no, termina sucediendo. Estos días está dando vuelta un anteproyecto, que es como una nueva ley ómnibus, porque abarca una cantidad de cosas enormes, que es el anteproyecto de desregulación económica, que enviaría el Poder Ejecutivo. Por ahora es un anteproyecto, puede tener algunas modificaciones, pero también impacta fuertemente la marina mercante, la industria vitivinícola, farmacéutica, el gas licuado, nada, es un mega paquetón gigante, pero como en todos los megaproyectos del sector cultura presente, también con el ensañamiento. En este caso, debilitando los instrumentos de promoción previstos en la Ley de Fomento del Libro, o sea, eliminando, modificando partes de una ley central y borrando la ley o sea, derogando el régimen del precio uniforme del libro, lo cual es el fin o la muerte o la destrucción plena de todas las librerías, y ni hablar en términos federales, digo, porque también el tema del valor del libro, cuando uno pone un precio único, no es el intervencionismo del Estado, lo que está haciendo es achicar las asimetrías para que las grandes cadenas, en términos de promociones o de qué sé yo, no se coman a las pequeñas librerías. Y otra cosa, si la editorial está en Buenos Aires y la librería está en Buenos Aires, el transporte, la producción, los costos no es lo mismo que llegar a Jujuy. Entonces, ¿cuál es? Y el valor de un libro no es solamente el valor del papel, del transporte, del traslado. Entonces, lo que el Estado tiene que regular y poder mantener y defender esto es el valor de un bien cultural. Es el valor de un bien que necesitan las escuelas, las bibliotecas, que aporta conocimiento, el conocimiento genera valor agregado, algo que ese gobierno le cuesta, no es que le cuesta comprender, forma parte de otro paradigma. No quiere que el pueblo tenga conocimiento, porque el conocimiento es un valor agregado que aporta masa crítica, gente pensante. Entonces, volvemos a los tiempos donde antes, según cuánto dinero se tenía, cuánto se podía participar de la vida pública, ¿no? Allá a lo lejos. Bueno, ahora hay ciertas tendencias a que según el nivel de acceso a ciertas tecnologías o niveles de conocimiento, cuánto nivel de incidencia podés tener. Y cada una de estas medidas que se va tomando, también se deroga la protección de la industria nacional del doblaje. Vos decís, ¿y qué tan importante es esto? Sí, claro que es importante. Tiene esta regulación hay que defenderla porque determina un porcentaje para que nuestra industria del doblaje, que no son solo las voces, son actores, actrices, intérpretes, técnicos, digo, hay una cadena enorme detrás del doblaje, del teatro, de la música, de espectáculo. Digo, a la gente le cuesta muchas veces dimensionar cuántos puestos de trabajo, cuántos rubros, cuántas especialidades técnicas, cuánta formación, conocimiento acumulado hay detrás de cuando decimos la danza, el teatro, la música. Claro, ves un cantante. Ahora, ¿qué hay detrás de todo eso? Y del músico y del bate. Incluso está la pizzería de la esquina donde va la gente después del recital, está el cafecito donde se encontraron antes de entrar al cine, está el taxi que lo llevó y que se hizo unos mangos o días. Digo, esto es parte de una cadena de valor que lejos de ser un costo, no solo genera valor agregado económico, la cultura toda, que tiene su propia arquitectura y sistema de financiamiento que nos depende de cada una de estas leyes que se creó también pensando que su financiamiento no puede depender
de cada partida presupuestaria de cada año según la voluntad de qué gobierno de turno. Entonces, este gobierno va atentando contra cada uno de los instrumentos que financian las políticas culturales. Va atentando contra cada uno de los órganos federales que administran que esas políticas se distribuyan y que esos órganos de decisión funcionen para reconocer las necesidades de cada una de las regiones de nuestro país. Lorena, en esto que vos estás nombrando, donde obviamente hay una afectación principalmente en este contexto a la cultura, donde la excusa del gobierno es decir, bueno, hay que achicar el Estado porque necesitamos que sea más económico, ¿no? Que tenga menos dinero porque hay que ahorrar. Y en esto de la modernización y de regular determinadas cuestiones para que sea más ágil, ¿no?, la vida del ciudadano. ¿No crees también que en eso de ir borrando este tipo de funcionamiento tiene que ver con borrar la identidad, ¿no? Esto que hablamos de que la cultura no es solamente, además, ¿no?, de todo lo que implica económicamente, que gestiona y que genera un círculo virtuoso, es ir sacándonos todo aquello que nos une como comunidad, un libro que no va a llegar a Jujuy, un locutor, un actor que no va a poder doblar en el idioma nuestro, una película, una novela, un documental, una biblioteca que no va a poder tener libros. Digo, ¿no es borrar también la identidad nacional? Sí, por supuesto, una editorial que no va a poder publicar en la lengua nativa de comunidades originarias, es de una dimensión tan profunda y tan grande. Yo soy de las convencidas que todo modelo de país requiere principalmente, para ser sostenido, de la construcción de un paradigma cultural. O sea, quienes creemos en un modelo de país con crecimiento, desarrollo, equidad distributiva, un Estado amplio, plural, quienes creemos que la justicia social es un valor a levantar, quienes creemos en la igualdad de oportunidades, quienes reconocemos las asimetrías preexistentes y trabajamos para achicarlas, quienes soñamos, digamos, con toda esa grandeza, necesitamos pensar en un modelo educativo y en un modelo cultural que represente ese nivel de democratización, esa masa crítica, una población con conocimiento, con debate público, interesada por la construcción de su destino, por sus ámbitos, todo eso lo vemos bien. Ahora, quienes justamente necesitan el poder concentrado, también necesitan que esa otra gran mayoría no vea con malos ojos ni salga a disputar que esa redistribución no llegue. Entonces, para eso necesitan que nos cambien la lógica cognitiva a través de varios mecanismos. Por supuesto que estamos en una era donde ya, si esta entrevista hubiese sido una época analógica, hay un montón de otros elementos, pero hay cuestiones que no cambian y que en términos del debate de paradigmas culturales creo que es muy importante tenerlo en claro. Hay formas, el mundo es muy cambiante en muchas cosas. Ahora, la necesidad del pueblo de producir, de contar sus propias historias, de que otros las escuchen, la necesidad de uno de conocer lo que le pasa al otro, la necesidad de poder identificarte, digo, esta maravilla de que una canción te interpele, te llega hasta la médula y sientas que la escribiste vos o que te dio la respuesta que no encontraba y que 20 años después la puedas volver a escuchar y la puedas repensar de otro lugar, una obra de teatro que te cambió el enfoque de donde mirabas la vida y Bueno, la cultura no solo produce ese fenómeno en términos individuales y de lo que nos pasa a cada uno de nosotros, impacta profundamente sobre el sujeto colectivo, profundamente, y siempre construye masa crítica, porque abre nuevos interrogantes, abre el campo de la imaginación. Y obvio que cualquier proyecto en esta etapa de derechas globales y de retroceso de tantas cosas, necesita cerrar eso, nos necesita con el celular scrolleando, con cosas que no nos retengan la atención más de 2 segundos, que no profundicemos, que no leamos, claro, que no estudien los sectores populares para que no se apiolen, porque nuestro mercado de trabajo va a seguir siendo precarizado. Necesitan que seamos un eslabón, digo, esa masa que sobra de trabajo no calificado, precarizado, resignado, que odien los sindicatos, que reivindiquen que no hacen aporte y que son independientes y que trabajan home office en un metro cuadrado alquilado que jamás
podrán comprar y que no tienen jefe, pero tampoco tienen derechos laborales, ni vacaciones pagas, ni hoteles sindicales, ni sus hijos recibirán la mochilita con el guardapolvo y tantas cosas maravillosas, ¿no? Muchos de ellos, creo que los hemos escuchado hasta el mismo presidente, creo que gran parte de lo que ellos hablan como batalla cultural, que yo muchas veces lo he dicho, me parece más terrorismo de Estado cultural que una verdadera batalla al estilo Gramsci, como lo había propuesto, digamos, ¿no? Mi pregunta es, varias de estas leyes surgieron en un debate de la oposición de allá por el año 2001, tratando de darle respuesta a algo que había dejado todo el neoliberalismo menemista, ¿no? Perdiendo una gran cantidad de temas. Está bueno contar que nosotros, por ejemplo, hacemos varias veces entrevistas a pequeñas editoriales de distintas provincias. Hace muy poco hicimos a una editorial de Tucumán. Tratamos de colaborar regalando a la comunidad de Criptograma Cultural libros que tienen que ver con esas ediciones. Hoy especialmente presentamos uno en particular, pero por lo general tenemos ese vínculo con las distintas provincias y no casualmente, ante esta dificultad que presenta la falta de poder adquisitivo, las editoriales pequeñas, provinciales, vienen renaciendo. Las ferias del libro provinciales, de pequeños lugares, vienen renaciendo. Ahora, esto sería de alguna manera un golpe muy certero al corazón vivo de esa capacidad de distribución colectiva. ¿Cómo ves vos eso, o cómo ven ustedes, los diputados que están en contra de un proyecto de estas características, que se deroguen estos proyectos de ley y que se siga fomentando la producción del libro? Las razones políticas de esto, es un hecho puntual, es un hecho estratégico, ¿qué significa para el neoliberalismo? Significa su razón de ser. Necesitan un 5% que queda dentro y el resto que quede afuera, y que queda afuera casi convencido de que tiene que quedar afuera incluso. Para eso necesitan destruir todo aquello que el peronismo o que tantos otros sectores nos enseñaron, que es, nadie nos va a regalar nada, vamos por lo nuestro, organicémonos, nos lo merecemos, nos lo ganamos, nos pertenece a todos, y así se conquistaron cada una de las leyes, de los y las trabajadoras, y cada una de las leyes de la cultura que llevaron años de debate, de discusión y de lucha. Por eso digo siempre, primero está la necesidad, la lucha y luego el reconocimiento. No hay gobiernos buenos que te regalan leyes. Hay gobiernos con capacidad de interpretar históricamente y representar los intereses populares, y se recogen las demandas sociales y se transforman en leyes. Pero primero siempre están las luchas populares. Así fueron cada una de las leyes que salieron: el Instituto del Teatro, el Instituto de la Música, del Instituto del Cine. Bueno, estamos hablando del sector cultura, de cada una. Muchas veces nosotros solemos decir, son los errores los que se ataca en la política pública, cultural específicamente, sino las virtudes en las cuales se llevaron adelante. Yo les propongo, no se vaya de la pantalla, no se salga de ese contenido virtual que está mirando, no se corra de las redes. Esa ley de servicio de comunicación audiovisual, nada menos, fue la que intentó ser borrado el fomento que le da a todos los organismos descentralizados de la cultura, y por eso estamos también haciendo la mención. Varias veces desde que subió el gobierno de Milei intentó, como usted ya lo sabe, lo hemos hablado muchas veces aquí en Criptograma Cultural, borrar el financiamiento que habilita la distribución a los organismos descentralizados y la diversidad cultural. No se vaya, unos minutos más y seguimos con Criptograma Cultural. Seguimos en Criptograma Cultural desde la ciudad de Buenos Aires. Esta vez nos mudamos un ratito, salimos de los estudios de TV Universidad. Gracias a la participación de la diputada Lorena Pocoy, estamos aquí conversando nada menos que de cultura y comunicación, como siempre. Y a veces la gente por ahí que no lo conoce, no sabe, toma como un tema menor ciertas actividades del Congreso. Yo no puedo pasar por alto un diploma ahí preparado para entregárselo a alguien que... Bueno, este diploma me lo dieron para firmar hoy, logramos... Mostráselo por favor a la cámara adelante. Bueno, esto es una de las maravillas que en medio de tiempos muy complicados te sacan una sonrisa, ¿no?
Yo lo saco porque... Es un documental, una canción para mi tierra, una experiencia maravillosa. Cuando vi el tráiler ya me voló la cabeza, cuando vi la película dije, ¿qué es esto? Me volvió las ganas de todo. Y que está basada en una experiencia de escuela rural en Córdoba, la experiencia de un docente de música con sus alumnos, construyendo música, pero en medio de aviones tirando agroquímicos y destruyendo poblaciones, condiciones sanitarias, etcétera, y los chicos con esa problemática que se introduce, por supuesto, en la composición y la sensibilidad con la que los pibes escriben y componen, y el quilombo que se armó con las corporaciones sí, y cuando esto, empieza a trascender este proyecto a nivel local, ¿no? Esto también hace mención de alguna manera a nuestra cultura, porque, bueno, nosotros tenemos una cultura alimentaria, tenemos una cultura... Bueno, acá tenés cultura, ¿no? Medio ambiente, corporaciones eso. Apretando, solidaridad de músicos a nivel nacional, yendo a bancar el proyecto de una escuela rural, de un maestro de música, cuando se enteran que los pibes desde la música están defendiendo el medio ambiente y denunciando las condiciones. Así como hace muy poco no pudimos ratificar el Campeonato Mundial de Fútbol, pero sí salimos segundo, que no es poca cosa. Hace también muy poco salimos campeones con el mejor Malbec en el mundo y sin embargo pretenden derogar o sacar o alterar varias de las leyes que tienen que ver con COVIAR, que es uno de los organismos que lo regulan. Así también somos reconocidos por nuestra famosa cultura de la carne, ¿no? Y pretenden también desregular la producción vacuna en la Argentina, que a su vez veníamos en un camino de lograr generar mejoras para el medio ambiente. Digo, eso para nosotros también es cultura. Bueno, claro, estás dando en la tecla, en lo más medular de todo esto, ¿no? Porque en general uno dice cultura y se asocia cultura a arte. Sí, por supuesto que el arte integra gran parte de la cultura, son expresiones artísticas. Ahora, la cultura es la cultura. La cultura es lo más transversal, o sea, no hay un ministerio, una política pública, un área de la vida, ¿sí? Cultura empresarial, cultura laboral, cultura, digo, es transversal a todo, por eso es la madre de todas las batallas y muchas veces los gobiernos dejan a los ministerios de cultura como el patio trasero de las políticas públicas. Gran error, si uno quiere cambiar un modelo de país seriamente y profundamente, hay que ir por todo en términos culturales. A veces es lamentable cómo el adversario político de las grandes mayorías lo entiende con más claridad que nosotros mismos muchas veces cuando nos toca estar al frente. Y lo que quiero decir con esto es, sí, la cultura lo es todo porque es lo que nos construye el sentido de para qué nos levantamos, para qué le encontramos sentido hablar con el vecino de al lado, para qué, si tenemos un problema, tenemos la capacidad o no de ver que el de enfrente también lo tiene y decirle, che, ¿qué hacemos con esto? Digo, es el principio de cualquier posibilidad de cambio o modificación. Entonces, claro, la cultura como herramienta de transformación social en la Argentina está muy arraigada. La Argentina tiene mucha experiencia a través de muchas décadas. Yo soy simplemente un eslabón del legado de eso, dentro de qué paradigma cultural uno va. Hay una argentinidad que cuestiona, que critica, que es picaresca, que va por más, que se pregunta, que imagina, que la choca, que vuelve, que reaprende. Bueno, una Argentina que muchas veces en el Mundial y en estos días hubo muchas cosas ahí dando vueltas para analizar, hasta incluso cómo los argentinos vivimos un triunfo aún no llevándonos la copa porque sentimos el honor histórico de que nos haya tocado jugar nuevamente contra Inglaterra y uno dice, che, pero a ver, había ganado Milei y que admira a Margaret Thatcher y que estamos hablando de cultura, ¿eh? Sí. Que admira a Margaret Thatcher y que estuvo de acuerdo con Estados Unidos, que estaba mal, que no aparezca nada de Malvinas en el partido, que era un ilegal, que no sé cuánto, y de repente un grupo de jugadores y un pibe que llega y los jugadores que la agarran y que la seguridad no le paró a tiempo y que algún jugador la levantó y terminan siendo todos, termina haciendo un hecho que en términos diplomáticos es un avance más grande que lo que sucedió en los últimos 30 años. Lorena, te escucho hablar y también un poco lo que mencionabas hace un rato, esto de estamos tratando de sostener las leyes que logramos, ¿no? Con los derechos que logramos, y a mí me aparece como una especie, una frase o algo así como estamos resistiendo en esta batalla cultural que nos imponen desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Desde la conducción del país.
avanza la resistencia, tenemos esa fuerza. A ver, yo acá quiero plantear algunas cuestiones, hoy lo charlaba justo con mi equipo. A ver, creo que hay dos dimensiones. Una, primero, mi mensaje hacia todo el sector cultural del cual soy parte, pero que me excede ampliamente, lo integro, pero me excede, decirles que yo humildemente del lugar que ocupo siento un orgullo profundo. Digo, a mí me sostiene en esta lucha día a día, en este lugar, saber que estoy representando a cada uno de ellos y saber que cada compañero, compañera, colega en su sindicato, en su puesto, en su multisectorial, que está con total dignidad representando. Digo, acá hay una cadena de legitimidades construidas de unos por otros que nos mantienen unidos y en estado de alerta. Bueno, esto es muy importante y sentir orgullo de un sector que está más que a la altura de las circunstancias en cada uno de estos intentos de avance y en algunos casos que lo ha logrado el gobierno, ¿no? Por otro lado, decir, sí, algunas veces festejamos como una victoria que no hayan destruido o eliminar un capítulo 3 que se llevaba puesto a todos los institutos. Sí, son festejos relativos y victorias relativas, porque en realidad son derechos ya conquistados y porque aparte a un instituto, si vos le quitás los presupuestos, las herramientas, los trabajadores, las estructuras, los consejos, los espacios, digo, lo estás vaciando. Estamos como cuidando el recipiente esperando que otro tiempo histórico pueda volver a llenarlo de contenido. Pero también en todo esto decir, bueno, hay un montón de decretitos dando vuelta engañosos que van destruyendo cadenas de valor, saberes, archivos históricos, de memoria, puestos de trabajo y de formación profesional específica que han llevado años ser construidos. No es que pum, viene otro gobierno u otra política, se restituye la ley, María volvé, che, ferretería, mudate que vuelve el instituto a tal lugar. No, hay cosas que se van perdiendo en el camino y a veces hay que volver y hay que reconstruirlas, no es simplemente dotarlas de un presupuesto. Entonces, bueno, hay que ser muy consciente de ambas cosas. Es un proceso que sí tiene algo en común con los 90. Se lleva puesto una parte de esos derechos que supimos construir. Sí, como dice Le, sean eternos los laureles, pero no son eternos. Esto es una historia de avances y retrocesos bastante compleja. Y creo que estamos tratando de administrar una resistencia digna sin perder la brújula de que también somos hacedores de no ser eternamente parte de una resistencia, porque todos nosotros también protagonizamos una época de avance y ampliación de derechos y de una década de oro nueva en la Argentina de la cultura. Tuvimos el honor histórico de ser contemporáneos a eso. Entonces tenemos esa doble responsabilidad, que es resistir con dignidad, pero resistir para construir el futuro. Y en ese futuro tenemos que tener el programa de gobierno, tenemos que saber que no solo nos va a tocar reconstruir gran parte de esta destrucción, sino que nos va a tocar debatir muy a fondo un paradigma cultural que quizás no es el de hace 10 años atrás, ni un montón de cosas. Entonces, sí, hay cosas que no cambian. Nosotros nos levantamos todas las mañanas, cada uno desde nuestros lugares, representando nuestros sectores, nuestras provincias, nuestros espacios culturales, con la enorme convicción de que queremos que nuestro pueblo sea feliz, que creemos en la democracia, que creemos que a lo largo y al ancho del país vale la pena cada pedacito de nuestra Argentina y que tenemos que pensar que todo eso es lo que nos motiva, lo que nos genera ilusión, lo que nos genera responsabilidades. Y a la vez resistir, y resistir incluso cuando parte del sector damnificado no nos acompaña porque todavía no comprendió, no terminó de despertarse, pero también mirar en perspectiva. Nos toca a nosotros transitar esta, pero hubo otras generaciones que también les tocó pasar otras. Si bien cada uno cree que la peor parte de la historia es la que le toca a uno, no es así, y en eso también dar un mensaje de esperanza. Una última pregunta, cortita, porque nos extendimos un montón, pero me gusta que después vamos a utilizar el material en distintos lugares. No puedo pasar por alto el libro que está sobre la mesa, que te han regalado los compañeros de Cipreva, y con ello me inspira otra pregunta, que es, el 31 de diciembre termina la vigencia del actual estatuto del periodista, de los periodistas, y el 31 de diciembre del 2028
se caerían las asignaciones específicas del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, el INCA, el cine, y también las de Radio y Televisión Argentina, entre otros. ¿Qué esperanza hay de llevar adelante un debate en la Cámara de Diputados con respecto a estos temas, tanto con la presentación de la nueva propuesta de estatuto como, bueno, la continuidad, la vigencia de la asignación específica? Hasta el final, en ambos casos, este estatuto fue derogado en un contexto donde también, de una ley donde se llevaba puesto otras cuestiones de la cultura. La resistencia y la organización enorme del sector logró frenar gran parte de esa embestida tremenda, como cada una de las leyes, pero lamentablemente el Estatuto del Periodista cayó en la volteada, y es algo sobre lo cual ahora hay que focalizarse porque es muy grave. No solo porque impacta directamente sobre condiciones de trabajo, sindicales, de negociación, de colectiva, de millones de cuestiones, sino porque profundamente es un retroceso enorme en términos de libertad de expresión, de la relación del trabajador, de la comunicación con el empleador cada vez más concentrado. Así que defender el Estatuto del Periodista es defender la libertad de expresión de manera directa. Es imposible pensar en una democracia plena sin un estatuto que le cubra la espalda al periodista para que pueda libremente expresarse. Digo, esto por un lado. Y por otro lado, las asignaciones del INCA también, se lograron rescatar un montón de cosas, pero en la volteada, a medianito plazo, cayó la partida de defunción de las asignaciones específicas, que también tiene que ver con el proceso de concentración que atraviesa todo el sector cultural en la mirada del gobierno nacional, de Javier Milei, que es la lógica del libre mercado, que es la lógica de, no hay más fomento para el cine, la lógica, el falso relato de por qué el pueblo argentino tiene que financiar a un productor, a un director, una película, y termina el vecino diciendo, che, a mí no me interesa ver esta película, ¿por qué tengo que pagarla con mis impuestos? Es todo mentira, esto no es así. Justamente cada una de estas leyes garantizan con estos fondos que quieren eliminar, por ejemplo, que cuando uno va al cine, parte de esa entrada vuelve para producir fomento. Del mismo modo que si uno escucha una canción, es decir, aquello que uno produce, que genera valor, que genera rentabilidad, una parte de eso vuelve a retroalimentar al mismo sector en una cadena. Y decirles algo más, cada vez que este gobierno celebró la subejecución presupuestaria, ¿sí? Por ejemplo del INCA, que es el segundo año donde el INCA celebra un superávit. ¿Qué es el superávit? Menos películas, menos productores trabajando, menos guionistas trabajando, menos actores trabajando, menos técnicos, menos camarógrafos, vestuaristas, maquilladores, transportistas, empresas de catering, locaciones. Una cadena productiva enorme destruida para que alguien celebre el superávit. Es decir, este gobierno nacional celebra que le sobra la plata. ¿De quiénes? De los trabajadores de la... Claro, es con la nuestra, sí, es con la nuestra. Y aparte, ¿a dónde va ese dinero? ¿Y a dónde va ese dinero? Al Tesoro Nacional. ¿Y qué hace el Tesoro Nacional? Con absoluta discrecionalidad lo que quiera. Es decir, la plata que iba a ir al cine puede terminar comprando drones para una supuesta guerra no sé con quién, o la plata que debiera ir... Pagando la deuda externa, pagando bonos, intereses, comprando bonos, intereses, claro. todo Entonces, eso. hay que desconstruir. Y otra cosa, como gran mensaje, todos los proyectos de derecha, como el que estamos viviendo ahora, necesitan pobres contra pobres. En este caso nos han instalado una lógica de leyes contra leyes. Entonces, si yo defiendo una ley de la cultura, me van a decir, pero Lore, compañera, te entiendo, todo bien, pero no es momento. ¿Por qué no defendemos ahora a los pibes que se están cagando de hambre, a la gente en situación de calle? Porque se pueden defender todas las cosas juntas. Porque en un modelo productivo necesitamos que se vayan poniendo de pie para reactivar la economía. No es pero los fondos que se le quitan a la cultura no redujeron la gente en situación de calle, no levantaron el Garrahan, no aumentaron las jubilaciones, no construyeron nuevas rutas, ni hospitales, ni fueron a la biblioteca popular de ningún pueblo. Entonces, no nos dejemos engañar. Pobres contra pobres, leyes contra leyes. Todas las leyes que ampliaron derechos merecen estar vigentes. Y lo que no merece estar vigente es la concentración económica extrema de un gobierno que está haciendo
más ricos a los multimillonarios y mucho más pobres a los sectores que ya están empobrecidos. Estamos en Criptograma Cultural haciendo uso y usufructo del tiempo de la diputada Lorena Pocoy. La verdad que nos quedaríamos mucho más tiempo hablando con ella, pero nos queda apenas el último bloque de 2 minutos. Ya volvemos. Bueno, se nos terminó este Criptograma Cultural especial. Laura, la verdad que... No, todo nos queda corto y me parece que esto se va a extender un poquito más. Siempre agradecido a la Universidad Nacional de La Plata, UNLP TV, agradecido a todos los canales provinciales y universitarios que emiten este programa, a las entidades que acompañan el programa para poder ser realizado, producido y llevado adelante, y por supuesto nuestro total agradecimiento a la diputada Lorena Pocoy, que nos permitió todo este tiempo. Le invadimos el despacho, no pudo hacer nada en este momento. Su equipo está trabajando, por supuesto, pero nosotros logramos que en este pequeño receso nos atendiera exclusivamente. Así que muy agradecidos y realmente nos gustaría escuchar una palabra sintética final en todo caso. Bueno, creo que una entrevista de estas características de reflexión tan profunda sobre la situación que atraviesa, no el sector cultural, la cultura en toda la Argentina, es de esperanza, juntémonos, no nos enfrentemos, no hay leyes contra leyes, no hay sector cultural o sector salud, defendemos la escuela o defendemos a los músicos. Digo, defendámonos todos porque necesitamos educación, salud, abrazos, música, teatro, danza, necesitamos ser felices y nos lo merecemos, Así que, como siempre, el optimismo, tratemos de juntarnos, de conversar, de dialogar, de escucharnos, de comprender y de buscar esos mínimos comunes que nos permiten pensar hacia adelante, porque si hay algo que está en conflicto en este tiempo y los gobiernos que concentran el poder pretenden es destruir siempre ese piso de unidad, destruir los mínimos. Hagamos nuestras 20 verdades en cada hogar, en cada manzana, en cada localidad, en cada provincia, que permita volver a juntarnos, volver a reconocernos, porque tenemos toda la historia, todos los valores, toda la cultura, toda la identidad, toda la memoria, que es un potencial gigante. Con eso podemos hacer de la Argentina no solo el país que soñamos, sino el país que nos abraza a nosotros y a las generaciones que sigan. Vamos por eso. Muchas gracias a ustedes, a la diputada, gracias Laura también por todo y al equipo presente, saben, técnicos, camarógrafos, todos realmente, y a ustedes por estar allí la semana que viene o con otro programa de Criptograma Cultural. Nos vemos.